Buenas, mi nombre es Miguel Barraza, les vengo a hablar sobre medidas de tendencia central. Bueno, las medidas de tendencia central, parámetros de tendencia central o medidas centralizadas, se pueden decir entre esas tres formas. Es un número situado hacia el centro distributivo de valores en serie observadas y en resumen de información cuando se hace referencia únicamente a la posición de parámetros dentro de la distribución de independencia o menos centrada se habría medido en media potencia. Casos influyen también en cuartiles y entre medidas. Entre medidas de tendencia tenemos medida aritmética. La medida aritmética en matemática y en estadística, la medida aritmética también llamada como promedio o medio, es un conjunto infinitivo de números de valor de características de series de datos cuantitativos, objeto de estudio de partes principales, empezando en matemática o en valores específicos a partir de sumas y sus valores entre división y números sumados. Está la medida ponderada. La medida ponderada es una medida de tendencia central que se aproxima en una parte de cada una de ellas, sin importar relativamente respectivo de sus datos y sus demás datos, se obtiene multiplicaciones en cada una de sus potencias ponderadas en peso luego de sumarlo. Suma ponderada después se divide entre ellos la suma de los pesos, dando el resultado de la medida ponderada. Medidas geométricas. La matemática y en estadística, la medida geométrica es una cantidad de arbitraje de números en la raíz del producto de todos los números. Promedio de geometría, promedio de razones, promedio de compuestos y números indicados. Medidas armónicas. Las medidas armónicas en una cantidad finita de números iguales recíproco inverso de la medida aritmética. Los reciprones dichos de valores y recomendaciones por promedio de velocidad, así dando números a la medida armónica. El resultado es un poco influido, existen determinadas grandes formas de conjunto de números, siendo cambio sensiblemente como muchas pequeñas conjuntos. La mediana estadística. En ámbitos de esta estadística, la mediana es una representación de valor conciso en posición central. Es un conjunto ordenado. Si la tienes en estos números, al parecer, pues te da una cantidad de números donde se deben sumar todos. Después lo pasas a una tabla y existen métodos de cálculo de la mediana. Consigue los datos en forma individual sin agruparlos. Utilizando los datos agrupados interviene de la clase. Los datos se muestran ordenadamente y ordenadas crecientes desciende de la medida de la letra M, extendida en dos pasos, sin pinas en la mediana de valor ocupado en la posición. Datos, esto es para los datos no agrupados. En el valor en el tercero. Datos agrupados. Al trato con los datos agrupados, sí hay que agruparlos ya que coinciden en el valor de frecuencia acumulada. Coincide en ASICA correspondiente sin conseguir los valores de ninguna otra tabla. Triangular, histograma o polígono. Pues ya ese era mi video. Gracias por escucharme. Mi nombre es Miguel Barraza, de 9º grado.